Caballo C3. Tienes Tabletop Simulator, pero ¿quieres llevar tu diversión a un nuevo nivel y dejar de jugar al ajedrez tú solo? ¿Quieres jugar a juegos más guapos, pero no sabes ni girar la cámara ni moverte siquiera por la interfaz? ¡A tomar por saco el zoológico, hombre! Pues ponte cómodo porque en este vídeo os voy a enseñar todo lo que tenéis que saber para poder jugar al Riftbound y manejaros decentemente en Tabletop Simulator. Vale. Bueno, obviamente lo primero que tenemos que hacer es hacernos con el Tabletop Simulator en nuestro Steam, ¿vale? Vamos a partir de que eso sí que lo sabéis hacer. Pero hay una parte que sí que es muy importante entender de cómo funciona Tabletop Simulator y es el tema de los workshops. Y a lo mejor, si no habéis utilizado mucho Steam, pues quizá no conozcáis esta funcionalidad. Y es la forma en la que instalamos juegos o mods dentro del propio Tabletop Simulator. Entonces, lo primero que tendremos que venirnos es a Comunidad y a Workshop. Y desde aquí, pues buscaremos el juego de que queremos buscar Workshop, que sería Tabletop Simulator. Ahora bien, aquí ya estamos en el maravilloso mundo de los workshops de Tabletop Simulator. Aquí vamos a encontrar cualquier cosa. Fijaros, juegos de tablero, 33.000. Juegos de cartas, 24.000. Pero es que aquí podéis encontrar desde juegos serios a cartas contra la humanidad versión México o cualquier cosa que haya, el juego Red Flag, en fin, cualquier cosa que... Anda, mira el trío, qué interesante. Que puede existir o que pueda haber creado cualquier friki, pues lo vais a encontrar aquí. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Cuando encontremos un juego que nos interesa, pues tenemos que entrar dentro. Aquí podemos ver valoraciones. Si en nuestro caso queremos buscar del Riftbound, pues escribiríamos, le daríamos a buscar. Y en este caso solo hay dos mods, solo hay dos workshops. Yo recomiendo siempre que si tenéis dudas para cualquier otro juego, me refiero que elijáis el que tenga más votaciones y más estrellas, ¿de acuerdo? Porque así os aseguráis que esté mejor hecho, que esté mantenido, etcétera. En cualquier caso, cuando encontramos un juego que nos mole, luego también hay en distintos idiomas, pues lo único que tenéis que hacer es hacer clic en este botón de suscribirse. Y aquí lo que vamos a hacer es pues descargarnos en el Tabletop Simulator este juego, y ya cuando estemos dentro del Tabletop Simulator podremos lanzar partidas y podremos poner en mesa este juego, ¿vale? Es así de sencillo. Una vez que estamos suscritos a un workshop se nos actualizará automáticamente, así que no tenemos que preocuparnos por eso. Una vez que ya tenemos descargado el workshop que nos interesa jugar, en nuestro caso Riftbound, pues podríamos continuar y crear ya nuestra primera partida. No os preocupéis porque puede ser una partida de prueba para familiarizarnos con la interfaz y sin interactuar con nadie, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces dentro de Tabletop Simulator tendríamos la opción de Join, que sería para, lógicamente, unirnos a otros lobbies que ya hubiese creado otra persona, o nos vamos a Create. Entonces aquí podríamos poner Single Player o Multiplayer. Normalmente pondríamos Multiplayer para jugar con otras personas. Aquí podríamos poner, si queremos que sea público, solo con invitación, solo para amigos. Normalmente lo que suele hacer la gente es poner Public, poner un nombre y poner una contraseña súper segura, ¿vale? Y un número máximo de huecos que va a haber para jugadores. En nuestro caso, pues vamos a ir simplemente por una de prueba con solo 2 personas. Bien, aquí el juego nos va a ofrecer una serie de juegos clásicos, pues ajedrez, cartas, damas, etcétera. Aquí tendríamos DLCs de pago del propio... Estos son colaboraciones oficiales, ¿vale? Porque tenemos que entender que los workshops pues muchas veces se hacen sin la validación o sin el ok del desarrollador. No es el caso de Riftbound, así que no os preocupéis por ello. Yo, pues como soy un poco enfermo, en workshop tengo pues una auténtica barbaridad de juegos de mesa y juegos de cartas que me molan, pero en nuestro caso pues vamos a ir al sencillo y vamos a ir al Riftbound. Esto lo que hace es cargar lo que sería como ese mod o ese workshop. Le damos a Load y esto, depende del juego, puede tardar pues algunos minutos más o menos porque tiene que cargar todos los objetos del juego, ya sean tableros, fichas, miniaturas, todo, ¿vale? Así que es normal que tarde un poco, vamos a ser pacientes. A few moments later. Bien, una vez que diga Loading Complete, ya pues veremos que podemos mover el cursor y que, bueno, pues que el juego reacciona. Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo movernos, cómo desplazarnos por el tablero. Pues bien, es como si fuese los controles de un shooter, ¿vale? Con WASD nos desplazamos arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿vale? Esto sería un poco el área de juego del Riftbound, un poco fea, pero luego veremos que la podemos maquillar. Con el botón derecho del ratón, dejándolo apretado, cambiaremos la vista. Entonces podemos inclinarlos y ver que estamos con una sala virtual con todas las leyendas del Riftbound, ¿vale? Entonces podemos, dejando apretado y moviendo el ratón, pues vamos cambiando como el ángulo, ¿vale? Y esto a la vez lo podemos combinar con el movimiento de WASD, pues ya os digo, como si fuese un shooter o cualquier juego con desplazamiento en 3 dimensiones, ¿vale? Y luego, pues lógicamente, con la rueda del ratón podemos hacer zoom hacia cerca y alejarnos.
¿vale? Esto sería un poco el movimiento básico. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Pues que aquí veis que yo ya estoy en la posición blanca, pero veis que hay otras posiciones. Entonces, pues bueno, si queremos cambiar de posición o de color, le damos a Change Color. Y aquí si por ejemplo vamos a jugar una partida 4, pues nos sentaríamos en alguna de estas 4 posiciones. Si por lo que sea prefiero el color azul, pues hago clic aquí y ya automáticamente la cámara gira y ya estaríamos en este espacio. Vale, lo primero que tenemos que entender para empezar a familiarizarnos con lo que sería la interfaz de Tabletop Simulator para jugar a Riftbound. Tenemos un par de cosas especiales, ¿vale? Esto sería lógicamente nuestro tablero de juego y lo primero que tenemos que hacer es cargar el mazo. Entonces aquí en el centro vais a encontrar esta pequeña interfaz donde podemos elegir algunos de los mazos de prueba. Si haces clic aquí, pues ya te va a poner aquí el código del mazo, ahora hablaremos de ello. ¿Veis? Cada mazo tiene un código único. O bien, lo que podríamos hacer es ir, aquí te lo explica perfectamente, a Piltover Archive, que es la principal web de Riftbound para creación de mazos, ver cartas, etc. Está súper bien, echarle un vistazo. Y desde aquí importaríamos nuestro mazo, ¿vale? Si tenemos un mazo hecho por nosotros, pues nos vendríamos a Riftbound. Yo, por ejemplo, aquí en mazos, mis mazos, tengo unos cuantos hechos. Entonces, si por ejemplo quisiese jugar con el de Miss Fortune, pues me vendría aquí y aquí veis que está la opción de copiar el código TTS, es Tabletop Simulator. Entonces desde aquí copiaríamos el código al portapapeles, volvemos a Tabletop Simulator, pegamos, le damos a importar y aquí ya se nos habrá cargado nuestro mazo. ¿Qué más cosas podemos hacer desde aquí? Pues bueno, tenemos este botón para cambiar el playmat, para cambiar la alfombrilla, si queremos, el tablero. Entonces digo, pues es que yo quiero Miss Fortune, quiero la Miss Fortune pirata con la skin blanca. Pues ala, aquí la tienes, ¿vale? Así que esto está bastante guay para personalizarlo y que se vea un poco mejor nuestro tablero de juego. Vale, una vez que estamos aquí, ¿qué tendríamos que saber manejar aparte de, obviamente, movernos? Pues tenemos que utilizar en verdad unos controles bastante sencillos que con el tiempo te acostumbras a utilizar el teclado para ir más rápido, pero casi todo se puede hacer con botón derecho, ¿vale? Aquí tendríamos nuestro mazo principal, veis que nos dice 38 cartas, aquí tendríamos el mazo de runas y aquí tendríamos los Battlefield. Aquí tenemos un botón para reciclar cartas, ¿vale? Que si me acerco, aquí lo veis, Recycle Card, esto sería nuestros descartes y aquí es para poner las cartas y darle al botón de Recycle para que las meta debajo. Bien, lo primero que tenemos que conocer, la primera acción que tenemos que conocer es dar la vuelta a las cartas, en inglés flip, y de ahí viene la F. Entonces ponemos el cursor encima de la carta, le damos a la F y aquí tenemos pues nuestra Miss Fortune. Oye, que está muy lejos, que la quiero ver más grande. Con la tecla Alt lo ampliamos y de hecho si mantenemos apretada la tecla y movemos la rueda del ratón, pues lo ampliamos o lo alejamos según nos convenga, ¿vale? Lo siguiente, aquí tenemos dos cartas. ¿Por qué tenemos dos cartas? Pues porque el Chosen Champion tendremos que elegir entre una de las dos Miss Fortune. Entonces aquí, si le doy la vuelta, pues tengo una, aquí si le doy la vuelta tengo otra. Pero uy, está una encima de otra, una está girada, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Pues vale, si hacemos clic en la que está debajo, con la tecla E la hacemos rotar. Y con la tecla W la hacemos rotar en el otro sentido, ¿vale? Importante, esto por defecto no os va a hacer el giro de 90 grados, sino que os va a hacer el de 15. Lo cual pues es mucho más incómodo. Entonces os recomiendo que cambiéis esto a 90 grados para jugar a juegos de cartas, pues va a ser lo más utilizado. Y aquí directamente, de nuevo nos ponemos encima de la carta y con la E giramos en el sentido de las agujas de reloj y con la Q al revés, ¿vale? Si dejamos apretado, tenemos la carta y nos la podemos llevar, ¿vale? Entonces, imaginemos que yo quiero quedarme con la Miss Fortune morada, pues esta Miss Fortune la quiero devolver al mazo, entonces me la llevaría, en la mano le doy la vuelta con la F, la suelto en el mazo y ahora quiero barajar el mazo. Como digo, todo esto se puede hacer con botón derecho, pero yo os aconsejo que os adaptéis a las teclas, ¿vale? Con botón derecho veis que tenemos un montón de opciones, pues al final te las vas aprendiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Pues queríamos barajar el mazo, que sería Shuffle, que es con la R, ¿vale? Pues aquí le damos un montón de veces, a nuestras runas igual, Shuffle, 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 y ahora los Battlefield. Entonces los Battlefield, bueno, los puedo barajar, pero si estamos jugando mejor de 3, pues yo voy a querer elegir un Battlefield. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues de distintas maneras. Podría robar los 3 Battlefield, llevármelos a la mano, o podría visualizarlos. Vamos a ver las dos opciones. Primero, robarlos sería tan fácil como ponerme encima, con la mano encima, y darle al número 3. Y esto lo que haría sería robar 3. También puedo dar botón derecho y buscar draw,
¿vale? Pero esto es un rollo y robaría solo uno. Entonces, como os digo, pues me puedo poner encima y darle al 3 y robar los 3. Y aquí los puedo ver, de nuevo, con el Alt puedo ver los más grandes, y aquí podría elegir y decir, oh, vale, pues voy a jugar el Back Ali Bar. Perfecto, pues aquí, si quiero, le doy la vuelta, lo pongo en la zona, y cuando le haya hecho también el contrincante, pues lo colocaremos aquí. Hay veces que automáticamente no se adapta, entonces tenemos que sacarlo y ponerlo aquí y coge el dibujo y lo pone de fondo. Así que, genial. ¿Cuál es la otra forma si no los tenemos en la mano? Sino que los tenemos en su espacio. Pues mira, de paso os enseño una cosa. También podemos pinchar y arrastrar y coger varias cartas a la vez. Les daría la vuelta y tenemos otro botón interesante que es la G, que es para agrupar, group. Entonces, las agrupo y las soltaría aquí. Vale, ahora, ¿cuál es el otro método? ¿Cómo puedo ver cartas sin tener que levantarlas? Pues con botón derecho tenemos la opción Search. Entonces puedo darle Search 3 y aquí estaría viendo las 3 cartas. De tal manera que aquí pues puedo elegir la que me interese y sacar la mesa sin tener que robarlas, ¿vale? Y aquí directamente pues ya la puedo dar la vuelta y colocar en el espacio correspondiente. Así de fácil. Vale, ahora supongamos que ya tenemos todo nuestro lado del tablero listo. Ahora tendríamos que determinar quién va primero. Vale, para eso tenemos un botón aquí programado que dice Determine Turn Order. Obviamente, como ya ahora estoy solo, pues no va a haber mucho azar, pero esto va a elegir a uno de los dos. Y va a salir aquí en el chat, ¿vale? Asmodeus Turn. Obviamente, pues como solo estoy yo, pues esto al azar determina que me toca a mí. Y por lo tanto yo empezaría jugando o yo elegiría si quiero empezar o si quiero ser segundo. ¿Vale? Esto está ya programado, así que pues nos ayuda un montón para poder hacer eso. ¿Vale? Entonces, con eso ya aclarado, ahora robaríamos la mano inicial. Entonces, aquí yo ya he barajado el mazo y voy a robar 4 cartas. Me pongo encima y le doy al número 4 del teclado. Porque, a ver, podría hacer de una en una, ¿vale? 1, 2, ¿vale? Pero es un rollo. Entonces, no, es mucho mejor. Directamente le damos el 4 y eso ya nos va a meter en mano y además das la vuelta, lógicamente. Pues esta sería mi mano inicial, ¿vale? Puedo echar un vistazo y decir, pues a lo mejor no me interesa el Warwick porque es muy caro, o el Kraken Hunter no lo quiero ahora mismo, quiero hacer mulligan de el Kraken y de Warwick, por ejemplo. Pues entonces, para que no las vea el rival, le daría la vuelta con la F de flip, las pondríamos en este espacio y le daríamos al botón de Recycle, que lo que va a hacer es meterlas debajo. Ahí está. Todo va quedando en el log, así que no pasa nada. Robo 2. Y ya estaríamos listos para empezar. Bien, ¿y con las runas qué? ¿Cómo las juego? ¿Tengo que ir de una en una? Pues no, hay un estupendo botón aquí que se llama Ready, que lo vas a hacer al principio de todos tus turnos. Entonces yo aquí le daría a Ready, automáticamente me roba una carta y me saca en juego 2 runas. Ahora supongamos que quiero jugar el poro, entonces tendría que girar 2 runas, ¿vale? Pues hago 1 y 2 con la E y juego el poro girado en mi base, que sería esto. ¿Vale? Es así de sencillo jugar cartas. ¿Que tenemos que reciclar una runa? Porque vamos a utilizar una carta con poder, que ahora mismo no tenemos ninguna, pero por ejemplo la Miss Fortune más adelante, pues como requiere una de poder naranja, jugarla nos obligaría a ciclar. Para eso tenemos este botón, en el que directamente yo hago clic y automáticamente la runa se cicla debajo del mazo de runas, así que también comodísimo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues una vez que hemos terminado nuestro turno, le diríamos al rival que le toca y haríamos clic en este botón para pasar el turno, o bien en el icono, en el nombre de nuestro rival y le daríamos a Pass Turn. Pero bueno, normalmente es más cómodo hacer clic aquí, siempre lo tenemos bastante a mano. Y con eso pasaríamos el turno, nuestro rival le daría Ready. Sí que es verdad que en el primer turno del segundo jugador lo de sacar la runa extra lo tienes que hacer tú a mano, ¿vale? Porque el juego no está tan programado, eso sí que lo tienes que hacer tú. ¿Qué más necesitamos saber? Pues así iríamos pasando los turnos, pero cuando yo vaya a conquistar un Battlefield y vaya a ganar un punto, pues aquí es donde voy a llevar la cuenta. Entonces aquí iríamos sumando puntos, veis que todo queda en el log. Y además, a medida que vamos avanzando, va cambiando de color para avisar de, oye, cuidado que con 3 puntos más gano, ¿vale? Para que pues podamos estar en la cuenta de ello. Si nos hemos equivocado y hemos puesto un punto de más con el botón derecho del ratón restamos puntos, con el izquierdo sumamos. Cuando alguien llega a 8, pues dices, ala, enhorabuena, este jugador ha ganado, ¿vale? Te va avisando y van cambiando de color, amarillo, naranja y rojo hasta el verde de la victoria. ¿Qué más cosas nos pueden hacer falta? Pues por ejemplo con el poro tenemos uno de visión, entonces tenemos que ver la carta de arriba. ¿Cómo hacemos eso? Pues en verdad ya lo hemos explicado, botón derecho, Search
one. Y aquí veo la carta. ¿Que la quiero reciclar? Pues la saco boca abajo y en vez de en el trash la llevaríamos a reciclar y le daría el botón. Vale, hemos cambiado al mazo de Víctor para contaros alguna cosa de cartas especiales que generan tokens o que generan, por ejemplo, bufos. Todo ese tipo de contadores los podemos crear con las propias cartas, ¿vale? Si os fijáis, las dos cartas de Víctor, tanto la leyenda como la unidad, como tienen la habilidad de generar reclutas, tienen un botón aquí encriptado con el cual nosotros simplemente haciendo clic aquí, pues vamos a generar una ficha de token. Esto lo vais a ver en todas las unidades que generan tokens, así como en el Battlefield, que también los genera. Con las unidades que generan bufos funciona exactamente igual. Hay un botón y al darle pues se genera el token de bufo. Vale, una cosa más. Imaginar que queremos jugar una carta oculta, como por ejemplo el Hidden Blade. Bueno, no hay mucho misterio, porque simplemente para que no la vea el enemigo, si nosotros ya tenemos este Battlefield, pues le daríamos la carta, le daríamos la vuelta a la carta en la mano, pagaríamos el coste obviamente, y la jugaríamos ahí. No tiene mayor misterio. Ahora bien, lo que sí que es un poco más tricky es, ¿y si yo he jugado varias cartas Hidden, no me acuerdo exactamente del texto, cómo puedo leer esa carta sin que el rival la vea? Hombre, me la podría llevar a la mano, pero claro, le podía hacer el lío y luego bajar otra. Entonces hay una forma para poder ver la carta sin darle la vuelta. Nos tenemos que poner encima y pulsar Shift más Alt, mayúsculas Alt. Y con esto, podemos dejarlo apretado, estaríamos viendo la carta. A nuestro rival le va a aparecer un icono con un ojo, ahí lo veis, que indica que estamos visualizando esa carta. Más que nada para que no hagas nada raro, ¿vale? Pero es muy útil cuando tú has jugado una carta Hidden, quieres ver exactamente si es action, si es reaction, cuál es el texto, para verlo con todo lujo de detalles, pues así lo haríamos. Otra cosa muy útil, que hay muchas que son intuitivas, ¿vale? Pero por si acaso lo explicamos. Aquí tenemos un botón del cubo de basura que es Trash All. Entonces, si nos han tirado un hechizo, nos han limpiado este Battlefield, pues directamente le podemos dar aquí y todo lo que esté aquí se va a ir al trash. Lógicamente el recluta no, porque no va al trash, así que pues está todo bien programadito, ¿vale? Vale, un par de cosas más que ya no son tan necesarias, pero que la verdad que sí que son bastante cómodas. Podemos hacer marcas, podemos hacer como pings para llamar la atención de los otros jugadores. Con la tecla de tabulador, ahí lo veis, sale una flecha y podemos pues pinguear distintas cosas para decir, ¿a quién se lo tiras? Dices, pues bueno, se lo tiro al recluta. ¿Ya para qué recluta? Digo, a este. ¿Vale? Y otra cosa que también es interesante es que podemos también con el tabulador, si lo dejamos apretado, podemos dibujar líneas que lo van a ver también los demás jugadores. Si dejo apretado y hago clic y arrastro, bueno, aparte que esto mide, ¿vale? Pues para Wargames, en nuestro caso nos da igual, pero tira una línea para decir, oye, pues me llevo al recluta de aquí a aquí. ¿Vale? La única pega que tiene esto es que te cambia la herramienta. Entonces ahora veis que si hago clic hago un ping y si dejo arrastrado tengo la regla. Y oye, ¿cómo vuelvo para poder coger la carta? No la puedo coger. Vale, es porque nos ha cambiado la herramienta. Entonces, como veis aquí, para volver a la mano tendría que hacer clic y aquí ya podría de nuevo agarrar las cartas, ¿vale? Hay muchas otras herramientas que en verdad pues casi nunca hacen falta, quizá en otros juegos sí, ¿vale? Pero por ejemplo tenemos el texto para poner aquí pues alguna nota, lo que quisiésemos, ¿vale? Sin más. De nuevo, pues hay que tener en cuenta que si no cambias la herramienta, pues vas a ir dejando por ahí guarrerías, ¿de acuerdo? Más cosas, si por ejemplo queremos cambiar de mazo, pues si nosotros hemos creado la partida, lo vamos a tener fácil porque directamente podemos alejarnos, hacer clic y arrastrar y darle al botón de borrar o de delete o de suprimir, ¿vale? Y nos cargaríamos todo y aquí directamente pues podríamos poner el código de otro mazo, o si en este caso la mano también tenemos que borrarla, por cierto, y aquí pues directamente le daríamos a cargar y ya cargaríamos el mazo o pondríamos el código de Tabletop Simulator. Si no hemos creado nosotros la sala, nos tienen que dar promote, nos tienen que dar privilegios para poder hacerlo, ¿vale? Eso se hace con botón derecho y promote. Ahora no os lo puedo enseñar porque no tenemos a nadie más en la sala, pero es tan fácil como el que es el dueño de la sala a los otros miembros que se hayan conectado, pues le pueden dar botón derecho, promote, y entonces ya tendrán privilegios para poder borrar elementos, ¿vale? Y es así de sencillo.
Si queremos unirnos a un lobby que no hemos creado nosotros, pues no tiene mucho misterio, ¿vale? Simplemente nos venimos a Join. Aquí podríamos buscar por el juego, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo escrito Rift, entonces solo me van a salir las partidas que hay ahora mismo de Riftbound. Oh, no está nada mal para las horas que son. De hecho, aquí, podéis ver la nacionalidad, ¿vale? Lo cual es curioso. Hay bastantes españoles. Y aquí, si no, pues podemos poner el nombre de la sala, ¿vale? Imaginar que nos queremos unir a Chip, ¿vale? Pero no tenemos puesto lo de Riftbound, esto va a ser una locura. Entonces aquí podemos escribir Chip y ya nos saldrá. Yo recomiendo tener aquí siempre escrito Rift y con eso ya os va a filtrar y solo van a salir las salas de Riftbound, ¿vale? Que la verdad que bueno, ahora hay bastantes, lo cual es muy buena señal. Pero esto ya te facilita bastante la búsqueda. Si le han puesto contraseña, pues cuando vayas a entrar tendrás que introducir la contraseña, lógicamente, y si no, pues no podrás entrar. Bueno, pues este sería todo el tutorial, chicos. La verdad que ha costado un esfuerzo, así que porfa dejar vuestros like, vuestro follow, porque era necesario crear este tutorial. A mí me hubiese venido muy bien en su día. Nadie me lo enseñó, lo tuve que ir aprendiendo yo con la práctica. Y lo dicho, espero que os haya gustado, que os sirva mucho, que os anime a los que todavía no hayáis empezado a jugar a este estupendo juego, que es el Riftbound en Tabletop Simulator. Un abrazo, cuidaros mucho, nos vemos, chao chao.